Habacuc vivió durante uno de los periodos más críticos de la historia de Judá. El país había descendido de las alturas de las reformas del rey Josías a las profundidades de los abusos, sufrimientos, injusticias, etc. Se estaba viviendo momentos de mucho temor, de mucha incertidumbre, medidas opresivas contra los pobres, persecuciones, injusticia, inmoralidad, falta de ley, idolatría. Este era un tiempo de dolor nacional cuando le tocó vivir al profeta Habacuc. Judá estaba en medio de tiranías, contiendas, la gente severamente oprimida, la gente pecaba abiertamente y esto abrumaba al profeta. Y él comienza en su libro diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo, Señor, no oirás? Y daré voces a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo, Señor? Habacuc estaba en medio de una desesperación, estaba desesperanzado además. Estaba orando más sin respuesta. ¿Cuánto tiempo estaba clamando Habacuc? No lo sabemos. Pero no tenía una respuesta de parte de Dios. Clamaré, daré voces. Dios, Dios, ayúdanos, Dios. Se acercó a Dios. Sin embargo, no escuchaba ninguna respuesta. Y no solamente que Dios no escuchaba, sino no salvaba. Clamo, no solamente no me escuchas, sino que no actúas. No se veía ninguna respuesta por parte de Dios. No se veían cambios, no se veía la intervención divina. Entonces Habacuc se queja en el versículo 3 y dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. La ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad. El impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Tú me estás haciendo ver esto, ¿por qué? Cierra mis ojos. Habacuc está abrumado y sintiéndose impotente, sintiéndose frustrado. ¿Dónde está Dios en un momento como este? ¿Dónde están las promesas que Dios nos ha dado? ¿Dónde está su intervención? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de un resquebrajamiento de la salud, de la economía, del temor de la gente, de los muertos, de las enfermedades, del distanciamiento? ¿Dónde está Dios? Algo que me gusta de estos primeros versículos es que Habacuc, con todo y abrumado y frustrado, impotente, se acercó a Dios. Buscó a Dios para obtener respuesta. Aunque estaba preocupado, él fue directamente a Dios. Y me encanta esta relación de Habacuc con Dios con toda honestidad. No es una exigencia. Señor, ¿dónde tú estás? Explícame, quiero entenderte. Muéstrame, Señor, qué es lo que tú estás haciendo. Yo no sé por qué tú no actúas. Yo no sé por qué oro y tú no oyes. Yo no sé por qué oro y tú no salvas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y yo creo que todos nosotros en un momento dado tenemos esa libertad para ir delante de Dios, hablar con nuestros corazones abiertos. Señor, ¿qué sucede con esto? Como dice la palabra de nuestro Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, en 1 Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Dios le da una respuesta a Habacuc. Capítulo 1, versículo 5, dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y a partir del versículo 6, el Señor comienza a decirle qué es lo que Él va a hacer.
He aquí yo levanto a los caldeos, y reconoce, es una nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros. Y comienza a hablar de esta nación. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Es más, luego dice el versículo 11, que ella pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Y esto deja confundido a Habacuc, todavía más confundido la respuesta que Dios le da. Dios le dice, lo que yo voy a hacer, ustedes se van a sorprender de esto. No es la respuesta que ustedes están esperando, no es la solución que ustedes están esperando, pero es la solución que yo les estoy dando. La propia Judá, su propio reino independiente, próspero, iba a ser una nación sometida, y entre otras cosas de Egipto, de Nínive, ahora los caldeos se iban a levantar con gran poder. Eran palabras sorprendentes. Dios le dijo a Habacuc que sí estaba haciendo algo, que él estaba levantando a los babilonios como instrumento de castigo, como la vara contra Judá para disciplinar a Judá. Y Habacuc dice, pero ¿y cómo tú vas a levantar a una nación idólatra, mala, perversa, pagana como esta? Y Dios le dice que luego que él use a Babilonia, a los caldeos, como vara, él los va a juzgar. Que ellos iban a recibir su castigo por su altanería, por su idolatría, por sus maldades. Luego, más adelante, sigue el diálogo entre Habacuc y Dios. Y dice en el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Y comienza a hablar con Dios. Y Dios le dice ya en el capítulo 2, escribe esto, porque aunque la visión tardara en ejecutarse, eso viene. Aunque tú no veas que se realice ahora mismo, eso va a venir. Y le dice entonces algo que se ha hecho muy famoso a través de los siglos de la historia de la iglesia, en Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. El justo no va a vivir por lo que ve. El justo no va a vivir por lo que siente. El justo no va a vivir por las circunstancias. El justo no va a vivir por el temor. El justo no va a vivir por lo que tiene o no tiene. El justo va a vivir por fe. El justo se va a sostener por fe, por su confianza en Dios. El justo se va a sostener mirando a Dios. Esa es la manera del justo caminar en esta tierra. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Habacuc, Dios se le comienza a revelar a Habacuc con todo el plan, con todo lo que él va a hacer. Le muestra que él va a castigar a los caldeos, que no quedarán sin castigo, pero algo maravilloso que dice ya en el capítulo 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Después Dios va a hacer una obra milagrosa de manera general. Dios estaba llevando a cabo todo hacia un fin. Y Habacuc ahora en el capítulo 3 comienza y hace una oración con entendimiento. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahora Habacuc comienza a comprender quién es Dios, que Dios reina, que Dios gobierna, que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que a Él no se le escapa nada, que Él tiene planes, que Él tiene propósitos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer.
En la ira, acuérdate de la misericordia. Y tiene una visión de Dios, quién es Dios, su poder, su soberanía, sus planes, sus propósitos. Habacuc ahora mira la grandeza de Dios, su extraordinario poder y su majestad. Todo se ve pequeño ante su presencia. Todo palidece ante Dios. Dios está por encima de todo y de todos. Entonces es cuando Habacuc comienza a entender que Dios gobierna, que la situación no está fuera del control de Dios, que Dios sigue siendo Dios. Y yo digo ahora, en medio de esta pandemia, Dios sigue siendo Dios. 100 años atrás, Dios sigue siendo Dios. En medio de un accidente, Dios sigue siendo Dios. En medio de una enfermedad, Dios sigue siendo Dios. En medio de escasez, Dios sigue siendo Dios. En lo mucho, en lo poco, Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado, Dios no ha variado. Dios sigue siendo el Dios grande, el Dios bueno, el Dios amoroso, el Dios de planes, el Dios de misericordia. Él sigue siendo Dios. Que no le entendamos es otra cosa. Entonces Habacuc comenzó mirando en lo natural. Estaba viendo humanamente, estaba viendo horizontalmente. Y obviamente cuando nosotros vemos en lo natural, en lo humano, muchas veces nos llenamos de ansiedades, de temores, de impotencia, de frustraciones. Ahora, algo que me gusta, que Habacuc lo que hizo fue clamar a Dios. Como dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Habacuc había clamado, pero sin respuesta. Y muchas veces nos pasa esto. Hay un tiempo en que nosotros estamos clamando, estamos gimiendo y no vemos respuesta. Ustedes no saben cuántas oraciones, cuántos ayunos se han hecho por esta pandemia. Millones y millones de cristianos y aún de no cristianos clamando a Dios y no vemos respuesta. Parece que Habacuc estaba no solamente desesperado, sino desesperanzado, ya sin esperanza. Y muchas veces nos hemos sentido así en medio de una situación donde uno se siente impotente y donde uno no le ve salida. Sin embargo, Dios había escuchado. Sin embargo, Dios estaba viendo. Sin embargo, Dios conocía la situación. Es más, Dios tenía un plan. Dios iba a obrar y Dios iba a actuar. Dios los iba a sorprender. Iba a ser algo nuevo, algo fuera de serie, diferente, inesperado, fuera de lo común. La respuesta de Dios iba a venir, pero no como ellos la estaban esperando. Cuando Habacuc les reclama a Dios por el método que él va a usar, entonces Dios les revela un poco más del plan, que esa vara, los caldeos que él va a usar para castigar a su pueblo, esos caldeos también van a ser juzgados por Dios y van a ser castigados. Luego Dios le muestra su grandeza, le muestra su poder, le muestra su gloria, su majestuosidad, que Él señorea por encima de todo y de todos. Entonces Habacuc entiende que Dios está en control de todo. Entonces Habacuc entiende que no tiene que preocuparse por nada, que Dios sabe todas las cosas. Entiende ahora que Dios tiene un plan, que las cosas no están sueltas, que no están entregadas a la suerte o al destino, que Dios conoce todo, que Dios tiene propósito en todo, que no estamos solos como un barco sin timón, llevado por el viento por donde quiera, arrastrado por las olas, por las situaciones del tiempo presente, las situaciones del tiempo futuro, situaciones humanas, situaciones que no podemos, situaciones donde nos sentimos impotentes.
Hermanos, miremos a Dios, confiemos en Dios, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros sabemos que Dios no se ha movido de su trono. Sabemos que Dios no se ha descuidado de su planeta, de su tierra, de su gente, de su pueblo. Y entonces entendemos que nuestro gozo no depende de las circunstancias, que nuestro gozo no depende de la salud, que nuestro gozo no depende de si hay o no hay pandemia, que nuestro gozo no depende que si podemos o no podemos reunirnos, que nuestro gozo no depende si tenemos dinero, recursos o no tenemos. Nuestro gozo depende de Dios. Cuando miramos nuestra condición de escasez, de debilidad, de crisis, de necesidad, de enfermedad, entonces nos decaemos, nos llenamos de temor y de ansiedad. Pero cuando miramos a Dios nos llenamos de fe, nos llenamos de paz, nos llenamos de ese impulso, de esa confianza, de esa esperanza, de esa actitud positiva que viene de Dios. Y por eso podemos entender y declarar que el justo por la fe vivirá. El Hijo de Dios no depende de lo que ve, de lo que siente, sino de lo que Dios dice. Por eso cuando Habacuc entiende esto, la dimensión de Dios frente a todo lo que está pasando, entonces es cuando él dice, aunque la higuera no florezca. Entonces le viene la luz, le viene la revelación. Y estos versículos finales de esta profecía enseña que es posible elevarse por encima de las circunstancias y aún regocijarse en ellas, poniendo nuestros ojos en Dios, en el hacedor de maravillas, el que está por encima de todo. Habacuc no oculta los problemas que le preocupan, ni lo subestima. En lugar de eso descubre a un Dios que es todo suficiente, todopoderoso, que está presente en medio de nuestras dificultades, que nos ama y que tiene planes. Los problemas de Habacuc no habían cambiado, pero su actitud había cambiado, su perspectiva había cambiado. El pesar se había convertido en gozo. Las dudas y las quejas se habían convertido en fe. La frustración se había convertido en esperanza. Ahora él entendía que Dios está en control, que Él sabe todas las cosas, que Él me ama y que yo estoy en sus manos. Que aunque mi situación no cambie, aunque tu situación permanezca igual, aunque las circunstancias sean las mismas, con todo así, con todo eso, yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo sé que Él tiene un plan. Yo sé que Él me ama. Yo sé que estoy en sus manos. Yo sé que Él va a venir a salvarme. Él es mi fortaleza. Por esa razón, Habacuc, cuando entiende todo el panorama, entonces dice en el capítulo 3, versículo 17 en adelante, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc sabe que al final todo saldrá bien. Habacuc sabe que no estamos como barco a la deriva. Habacuc sabe que estamos en las manos de un Dios no solamente amoroso, sino todopoderoso. Estamos en las manos de un Dios bueno, de un Dios de planes, un Dios de propósitos. No importa lo que esté aconteciendo en este mundo. Amado hermano, amada hermana, Dios está por encima de todo.
Y es verdad que muchas veces en el momento no podemos entender, no tenemos la revelación. Como yo prediqué hace meses de José, el hijo de Jacob, que Dios lo fue llevando por diferentes circunstancias, diferentes injusticias, rechazos, preso, menosprecio. Sin embargo, al final Dios cumplió su propósito, llegando a ser José el segundo después de Faraón. Y cuando José se encontró con sus hermanos, les dijo: no me enviaron ustedes a mí aquí. Ahora él lo entendía. Dios me envió. Dios dispuso todo para bien. Lo que ustedes querían hacer mal conmigo, Dios lo dispuso para bien. Igualmente con el sacrificio de Jesucristo, igualmente con la persecución, esa primera persecución de la iglesia en Hechos capítulo 8, que Jesús les había dicho: vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos. Sin embargo, ellos se quedaron ahí amontonaditos con el amor del Señor en Jerusalén. Tuvo que venir una persecución para que ellos fueran esparcidos y fueran predicando el evangelio por donde quiera en el imperio romano. Hermanos, es verdad que no entendemos todas las cosas, pero confiamos en un Dios de planes. El justo por la fe vivirá. He mencionado en varias ocasiones la situación que atravesamos con nuestra madre en nuestra casa en un lecho de muerte. No entendíamos, tristísimos. Sin embargo, Dios estaba haciendo una obra en mi mamá de revelación, de salvación, de perdón de pecados, de vida eterna. Después yo lo comprendí y después agradecí a Dios cuando miré atrás. Gracias, Señor, por ese tiempo de dolor, por ese tiempo de sufrimiento. Gracias, Señor. Mi amado hermano, mi amada hermana, el justo por la fe vivirá. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros confiamos en Dios. Nosotros nos sostenemos en lo que Dios dice. Padre, ilumina a tu pueblo, Señor. Ilumina a tu pueblo, Señor. Revela a tu pueblo tus planes, tus propósitos. Señor, imparte fe, Señor. Toca el corazón, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Déjanos verte, oh Dios, déjanos verte. Y llénanos, Señor, de esa confianza, de esa seguridad de que estamos en tus manos y que nadie nos arrebatará de ahí. Padre, gracias en el nombre de Jesús.